Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Han pasado 14 días desde el fallecimiento del Papa Francisco. Y en estos 14 días, nosotros, en Católicos en la Vida Pública, no hemos podido estar con ustedes. El primer lunes, por razones obvias, había muerto el Papa Francisco y Radio María, como es lógico y natural, decidió hacer una programación especial en memoria del Papa Francisco y de su pontificado. Y por tanto, pues Católicos en la Vida Pública no pudo estar en antena. Por otra parte, el lunes siguiente sufrimos el apagón. Toda España se quedó a oscuras. Y aunque Radio María realmente pues, tuvo unos sistemas de backup que funcionaron perfectamente y le permitieron estar en onda pues todo el día, cosa que no ocurrió con otras muchas radios comerciales, aunque sí las más potentes pudieron aguantar, pero algunas pequeñas pues yo sé que no pudieron aguantar porque sus sistemas de backup no duraron tanto tiempo o no disponían de esos sistemas de backup. Pues Radio María pudo estar, pero claro, a muchos de los que nos tocaba hacer los programas, pues no disponíamos de medios para podernos comunicar, para poder llegar a la emisora o para poder hacerlos a distancia, como muchas veces hacemos nosotros nuestro programa, que a través de Skype o de otro sistema de comunicación, pues podemos hacer el programa sin estar necesariamente físicamente en los estudios de Radio María. Por tanto, como les decía, desde el fallecimiento del Papa Francisco no hemos podido estar con ustedes. Y por eso, pues quiero que este editorial sea, por un lado, para unirme a las condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco, para pedirles a todos ustedes, como ya lo han hecho muchas personas y seguro que están haciendo, pues que encomendemos el alma del Papa Francisco, para que el Señor cuanto antes le lleve a su presencia. Y también, bueno, pues para tratar de afrontar desde la esperanza estos momentos de incertidumbre que siempre vive la Iglesia cuando está en un periodo ese de vacante. Como saben todos ustedes, ahora mismo en la Iglesia no hay cabeza, no hay sucesor de Pedro, y no cabe duda que eso pues son siempre tiempos de incertidumbre. Los que ya nos vamos haciendo mayores, pues ya hemos vivido dos situaciones. Yo realmente he vivido tres, aunque una no soy consciente, porque lo que fue el cónclave que eligió a San Juan Pablo II yo no lo recuerdo, pero digamos que sí lo viví, por decirlo así. Pero sí viví el cónclave que eligió a Benedicto XVI y el cónclave que eligió al Papa Francisco. Y es verdad que cuando a uno le falta la cabeza, le falta la referencia, pues no cabe duda que aparecen momentos de incertidumbre. Momentos de incertidumbre que uno trata de mitigar con la esperanza y con la certeza de que es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia. Y que por tanto el Señor no abandona a la Iglesia y que, como es lógico y natural, pues a través de los mecanismos humanos, que en este caso es un cónclave, pues la Iglesia volverá a tener a un sucesor de Pedro. Y creo que son momentos para rezar. Para rezar, como nos decía esta mañana Monseñor Munilla, porque los cardenales sean dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Para que realmente los cardenales, a través de esa docilidad al Espíritu Santo, elijan aquel sucesor de Pedro que el Espíritu Santo quiere de verdad.
Ya saben que estos momentos siempre dan para los debates sobre si el Papa lo elige el Espíritu Santo o no. Yo creo que Monseñor Munilla lo ha abordado con gran claridad y me remito a él en el programa Sexto Continente, incluso haciendo una cita del cardenal Ratzinger, ¿no? Y lo que está claro es que los cardenales son los que eligen al sucesor de Pedro. Y esos cardenales podrán ser más o menos dóciles en función de su corazón y, gracias a su libertad, a las inspiraciones del Espíritu Santo. En función de eso, pues se acercarán más o no al resultado que quería el Espíritu Santo. Pero por eso podemos decir, como explicaba muy bien Monseñor Munilla esta mañana, que son los cardenales y no el Espíritu Santo los que eligen al Papa. Y por eso tiene sentido rezar. Y por eso tiene sentido atender esa petición que nos han hecho todos los cardenales que se reúnen estos días en las congregaciones previas al cónclave, que han pedido a la Iglesia Universal que rece por ellos ante la alta responsabilidad que tienen que enfrentar, que es elegir al sucesor de Pedro. A ese sucesor de Pedro que quiere el Espíritu Santo. Y por tanto, pues ojalá sean capaces de, por un lado, sentir esa inspiración del Espíritu Santo y, en segundo lugar, ser fieles a ella. Y por eso tiene sentido que en este momento, vamos a decir, de incertidumbre, incluso me atrevería a decir de orfandad, la Iglesia acuda al instrumento más potente para encontrar la voluntad de Dios, que es la oración. Por tanto, creo que este tiempo de sede vacante, si tiene que tener alguna característica especial para todos los fieles católicos, es que es un tiempo de oración. Un tiempo en el que la Iglesia reza por el Papa fallecido, por su alma, como se debe hacer por todos los fieles, para que cuanto antes el Señor le acoja en su seno. Y un tiempo de oración porque la Iglesia, consciente de esa situación de sede vacante en la que está y de que es necesario volver a elegir a un sustituto de Pedro, pues pida para que los cardenales elijan aquello que realmente el Espíritu Santo les inspira. Son tiempos difíciles para la Iglesia. Uno se atreve a decir que nunca han sido fáciles. Pero quizás la Iglesia no se ha enfrentado a momentos tan exigentes como el actual. Momentos en que, como ya hace 20 años, porque el tiempo pasa, el Papa Benedicto, en ese momento cardenal Ratzinger, en la misa proleyendo con pontífice, nos hablaba de una dictadura del relativismo. Podemos decir que esa dictadura del relativismo que anunciaba el que luego sería Benedicto XVI, hoy en día está plenamente instalada y actuando con una fuerza sobrecogedora, que pone en solfa, en muchos casos, la posibilidad de la Iglesia para transmitir su mensaje. Lo pone en solfa porque esa mentalidad relativista ha impregnado las conciencias y las mentes, me atrevo a decir, de la gran mayoría de los ciudadanos de Occidente. Y por tanto, de alguna manera, están vacunados contra el mensaje del Evangelio. Lo impide también porque esa mentalidad relativista en la que está imbuido todo el globalismo que se está implantando a nivel político y económico, promueve fuerzas que rechazan instituciones como la Iglesia, que reclaman, en verdad, tener una verdad que transmitir al mundo. Y vemos cómo cada vez más se promulgan legislaciones que ponen en cuestión la libertad de la Iglesia para evangelizar. Momentos duros porque todo lo que es la moral de la Iglesia y su soporte en la naturaleza del hombre, fruto de la ideología de género, están en cuestión más que nunca. Porque si algo es el punto central de la ideología de género hoy, es la negación de la naturaleza humana. Y si no hay naturaleza, no hay ley natural.
Y si no hay ley natural, no hay fundamento natural para la moral. Y por tanto, no cabe la posibilidad de descubrir a través del ser el deber de las cosas, que es el fundamento básico de toda moral natural, incluida la moral cristiana. Momentos difíciles, porque vivimos en tiempos de una iglesia que sufre mucha persecución en el mundo. Acabamos de ver la noticia, creo que eran de unos 20 sacerdotes, ahora me baila si eran sacerdotes o fieles, que fueron asesinados en una Eucaristía en Nigeria. Hemos visto cómo en todos estos años los cristianos, los católicos en especial, pero también otros cristianos que vivían en las tierras de Irak o de Siria, están siendo duramente perseguidos. Recientemente, y ahora como hace tiempo que no hemos hecho el programa, no me acuerdo si lo comentamos aquí, salía una noticia de que el 30% de los cristianos querían abandonar Tierra Santa. Y si nos íbamos a la franja de menores de 30 años, más del 50% querían abandonar Tierra Santa, fruto de la persecución que sufrían tanto del Estado de Israel como de la difícil convivencia con los musulmanes. La Iglesia necesita un papa que la sostenga en la persecución, y esta es una persecución física. Vivimos tiempos difíciles porque la evangelización, como nos decía el Papa Francisco, necesita un nuevo brío, un nuevo empuje. Y eso no es fácil de transmitir a toda la Iglesia. Vivimos tiempos difíciles porque dentro de la Iglesia hay corrientes que amenazan no solo la fe, sino también la unidad de la Iglesia, como lo que ha sido todo este proceso del sínodo alemán, que no hace más que proponer permanentemente propuestas que son contrarias a la fe y a la moral de la Iglesia. Pero vemos como también hay muchos sacerdotes, obispos, que hacen declaraciones contrarias a la fe de la Iglesia en otros ámbitos del mundo. Y eso pues supone un reto para el nuevo Santo Padre. En definitiva, vivimos tiempos en los que uno diría que necesitamos un Papa Santo. Y eso se lo tenemos que pedir al Señor. Le tenemos que pedir al Señor que nos conceda un sucesor de Pedro que se caracterice por su santidad. Ojalá los cardenales reunidos en cónclave, que empieza este miércoles, tengan esa capacidad de sentir la inspiración del Espíritu Santo para elegir aquello que Él quiere, y entonces sí elegirán aquello que necesita la Iglesia. Como les decía, tiempo de oración. Tiempo de oración por la vida, por el alma del Papa, y tiempo de oración por los cardenales y el cónclave. Comenzamos.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes que, visto que hemos estado pues prácticamente 15 días sin vernos, voy a aprovechar para, de alguna manera, hacer recordatorio de personas por las que venimos rezando fervientemente en este programa. La primera persona de la que me quiero acordar es de Guillermo. Hemos rezado fuerte por Guillermo. Y la verdad que es de agradecer, y tengo que decir que el Señor nos ha escuchado. Y cuando digo que el Señor nos ha escuchado es porque después de la operación, Guillermo fue sometido a unas pruebas y podemos decir ahora mismo que el tumor ha desaparecido. Ahora le están dando una segunda sesión de quimio, digamos un poco de precaución o de refuerzo, pero ahora mismo el mensaje que me transmitía su padre es que el tumor ha desaparecido. Con lo cual creo que estamos de enhorabuena y creo que el Señor, pues en este caso, siempre escucha nuestras oraciones, pero digamos que esta vez nos ha concedido aquello que pedíamos. Hay que decir también de Álvaro, este niño de 11 años que tuvo un ictus, pues que se está recuperando francamente bien. La recuperación es lenta, pero avanza a buen ritmo y poco a poco, pues cada día podemos decir que Álvaro está mejor. Así que, queridos amigos, muchas gracias por esas oraciones. Tenemos que seguir rezando por Joaquín, que como les digo está con un tumor cerebral batallando. Por Alberto, que tiene una enfermedad degenerativa, a ver si el Señor se la para y a Joaquín pues le quita ese tumor. Tenemos que rezar por Beatriz, una madre que tiene 2 niños en el cielo y que la tercera hija que está esperando pues viene con serios problemas de salud. Posiblemente una vez que nazca no pueda seguir viviendo aquí, se vaya rápido a la vida eterna. Bueno, pues pidamos por ella y por su hija. Ojalá el Señor pues nos conceda el milagro de que esa niña nazca sana. Tenemos que pedir por Cristian, un joven de 18 años con sarcoma, pues aparte de amanecer seriamente su vida, pues parece que ya va a suponer que a lo mejor hay que amputarle la pierna. O sea que a ver si podemos parar todo eso. Por Iciar, una madre de 5 hijos con un cáncer de páncreas. Vamos a rezar por todos ellos. Tendría más personas que pedirles por las que recen, por Carlos, por Santi, por María. Todos ellos luchando contra tumores, pero ahí parece que la cosa en estos 3 últimos no avanza mal. Pero no nos olvidemos de Cristian, no nos olvidemos de Beatriz, no nos olvidemos de Iciar, de Alberto, de Joaquín, y agradecerles como siempre pues estas oraciones. ¿Qué tenía yo para compartir hoy con todos ustedes? Pues la primera cuestión que quería comentar, yo creo que es un poco necesariamente obvia, ¿no? Dentro del ámbito eclesial tenemos pues la luctuosa noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Creo que Radio María pues ha dado cobertura más que de sobra a esta cuestión y por tanto creo que no hay que repetirse. Tenemos la cuestión del cónclave, pero como también
me llegaba un leía un artículo hoy en Infovaticana, ¿no? Y esta idea que entra en muchos católicos criticaba pues, esta práctica muchas veces de quién es un candidato, quién es otro. Decía que era una especie de curiosidad morbosa, ¿no? Casi pecaminosa. Bueno, yo quizá coincido un poco con esa visión. Yo creo que a nosotros lo que nos toca es rezar y no nos toca empezar a hacer quinielas, por más pues, que los que seguimos un poco la actualidad eclesial, pues siempre tengamos un conocimiento de unos cardenales o no, o otros, podamos pensar que unos son mejores que otros, pero de alguna manera no sé si eso nos ayuda, ¿no?, a crecer en fidelidad a la Iglesia. Por tanto, yo creo que toca rezar y tampoco es una cuestión para abundar, ¿no? El otro día también, Monseñor Munilla, saben que cito mucho Sexto Continente porque creo que es un programa pues muy interesante y muy útil. Y no sé si era el viernes pasado o hace 2 lunes cuando Monseñor Munilla abordaba, a raíz de una consulta que había hecho a ChatGPT un sacerdote, Jesús Silva, el perfil que necesitaría la Iglesia sobre el nuevo Papa. Bueno, pues ahí hizo unas valoraciones sobre lo que podía ser las cualidades que podía necesitar un Papa hoy en la Iglesia. Bueno, nosotros lo que sí sabemos es que elijan o no elijan los cardenales el Papa que quería el Espíritu Santo, lo que sabemos es que ese Papa, fruto de su ministerio, va a contar con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, pues de nuevo, si es fiel a esas inspiraciones del Espíritu Santo, pues hará aquello que Dios quiere para su Iglesia. Entonces creo que, repito, nos toca rezar y no lucubrar. Y por eso, en relación con estas cuestiones, vamos a decir así, de Iglesia, no voy a entrar. Por tanto, si nos vamos a lo que podríamos denominar la actualidad civil o secular, mejor dicho, y ya saben ustedes pues que en este programa lo que nos gusta es seguir esa actualidad, creo que necesariamente la atención tiene que ir al apagón. Al apagón. A lo que hemos vivido el lunes pasado. Y es que creo, sin que podamos quizá pues decirlo muy taxativamente, ¿no? Aunque mi mujer siempre dice que yo digo las cosas de una manera muy taxativa. Creo que el apagón del lunes pasado es posiblemente, desde el punto de vista de gestión de país, de gestión de nación, el suceso más grave que hemos vivido pues no sé, les iba a decir, desde luego desde que yo vivo, por tanto desde que está la democracia en España, pero me atrevo a decir, y no por tirarme mucho más largo, desde la guerra civil. Desde la guerra civil, porque el apagón es un fallo clamoroso de gestión política de un país. Hemos vivido situaciones complejas y muy graves, quizás hasta más graves. Por ejemplo, todo lo que sucedió con la gota fría de Valencia. Pero bueno, ahí siempre uno puede decir, aunque luego hemos visto gestiones torticeras porque buscaban un rédito político, tanto desde el gobierno central como en cierta medida desde la Generalidad Valenciana, pero uno siempre puede decir, bueno, lo que es la catástrofe, pues uno nunca sabe, no lo teníamos claro, hubo cierta incompetencia, eso parece claro, pero uno decir, bueno, es un evento meteorológico que nos pilla un poco por sorpresa, bueno, puede ser. Hemos vivido el desastre de la gestión del COVID, pero de alguna manera dice, bueno, pues es que eso fue un hecho tan extraordinario, motivado por causas externas. Bien, luego no supimos hacer frente a él, pero es una situación que nos vino dada desde fuera. Bueno, de acuerdo.
Creo que estos son también la gota fría, tanto la gestión del COVID, son situaciones graves, que ponían ya de reflejo lo mal que se está gestionando un país. Pero claro, lo que hemos visto el otro día con el apagón es un tema totalmente endógeno. Es un problema de que no se han tomado las decisiones adecuadas en cuanto a la definición del suministro de fuentes de energía para el suministro eléctrico, como en la gestión de lo que es el operador, ¿no?, de la infraestructura que soporta ese consumo, que es la red eléctrica. Es decir, aquí no hay causas ajenas, aquí no hay una borrasca, aquí no hay un virus, ¿no? Aquí lo que hay es que unos señores van diseñando un sistema de generación de energía en España que debe estar soportado por unas infraestructuras que se ha demostrado que no estaban a la altura de las necesidades que había en España, que no estaba en consonancia con el propio mix de generación de fuentes de generación de energía que había ido diseñando o promoviendo el propio gobierno, y que, habiendo habido avisos días anteriores de que algo así podía pasar, no se tomaron las medidas para evitar que pasara. En buena medida, porque toda esta gestión se hace desde un punto de vista ideológico. Y por tanto, creo que este hecho, que es muy grave, repito, desde mi punto de vista, el más grave desde un punto de vista de gestión política de la nación, ¿no? Porque es algo que es totalmente achacable a causas internas de gestión. Pues creo que nos debe hacer reflexionar sobre la situación en la que se encuentra nuestra nación. Y no pretendo con esto, que todo el mundo le puede dar y todo el mundo me conoce, y llevo aquí ya, gracias a Dios y gracias a la Virgen y a la paciencia de Luis Fernando de Prada, muchos años en esta bendita ocupación de hacer este programa. Creo que todo el mundo sabe, por decirlo así, de qué pie cojeo. Y no, a esto no le quiero dar un sesgo político, repito, pero creo, o mejor dicho, partidista, pero creo que esto nos debe hacer pensar qué país estamos dejando a las generaciones que vienen. Creo que un evento como lo que sucedió el lunes pasado nos debe hacer pensar en el nivel de decadencia en que está entrando nuestro país. Y sí, creo que buena culpa de esto que ha sucedido y de cómo se está degradando los servicios públicos, por decirlo así, o la atención que es capaz de dar el Estado a los ciudadanos españoles, en buena medida es culpa de los últimos años de este gobierno, que está haciendo una gestión totalmente ideologizada al margen de la realidad de las cosas. Pero a mí me parece que también sería injusto achacar toda la responsabilidad a este último gobierno. Porque creo que el deterioro de lo que es el cuerpo de funcionarios de la administración pública, que desde que ha entrado la democracia lo han forrado de gente al margen de las oposiciones para acceder a la función pública, de servidores públicos y de miembros de los partidos, y cada vez es más notorio ese asalto de personas con perfil político y no con perfil técnico en nuestras administraciones, que lo que están haciendo es degradarla. Creo que cada vez es más perceptible para todos los españoles que nuestros impuestos no van tanto a atender las necesidades de los españoles, sino las prebendas de los políticos o
al intento de los políticos con el dinero público de ganar votos o caladeros de votos para garantizarse la continuidad en el poder. Y todo eso lo que va generando es una degradación del funcionamiento de la administración pública en España. Claro, esto tiene un problema. Se lo escuché una vez a Óscar Vara y creo que tenía mucha razón. Fue brillante esa explicación que dio. Los procesos de degradación social, y en estos procesos incorporo el proceso de degradación de una administración, son procesos que por lo general son lentos y que las consecuencias tardan a veces más de una generación en verse. Y eso permite que puedan avanzar sin que nadie tome cartas en el asunto. Porque al ser progresivos y lentos, nadie percibe de golpe un empeoramiento de su nivel de vida. Y por tanto no reacciona, porque no ve a dónde se va a llegar. Y por eso podemos explicar por qué una Argentina, que en los años 40 era la octava potencia del mundo, o estaba entre las 10 primeras potencias del mundo, hoy es el día en que muchos argentinos no pueden comprar carne de vaca porque es carísima para sus bolsillos. Y ahí dice, bueno, han reaccionado. Bueno, han reaccionado 80 años después, cuando su país ha llegado ya a unos niveles que efectivamente ha hecho que una parte del pueblo, no toda, reaccione. Y por eso podemos entender los procesos de decadencia que han sufrido Venezuela desde que llegó el chavismo, o Cuba desde que llegó Castro, aunque es verdad que en estos dos sitios también han estado apoyados por un uso de la violencia. Y quizá eso en Argentina no se ha dado tanto, ¿no? Sino más lo que se ha dado es una generalización de la corrupción dentro del sistema administrativo de la nación. Entonces creo que esto es importante. Y sobre todo, donde creo que debemos apuntar es que si este evento del apagón nos hace caer en la cuenta del nivel de decadencia que viene sufriendo España en los últimos años, esto lo que nos debe hacer es pensar en las causas. Por supuesto, hay causas de tipo ideológico, como hemos explicado, hay causas, vamos a decir, de diseño del sistema. Vivimos en una partitocracia que coopta todo el poder y que realmente los partidos solo gestionan en función de sus intereses y no del conjunto de los españoles. Pero creo que lo más grave o la causa real que hay detrás de todo esto es en la existencia de una decadencia moral. Estamos dejando de ser una sociedad virtuosa. Y en tanto en cuanto no somos una sociedad virtuosa, no generamos comportamientos virtuosos. Y por eso tenemos el trapicheo, tenemos las corruptelas, tenemos el abuso de poder, tenemos la utilización del poder o del presupuesto público en beneficio propio y no de los españoles. Tenemos la mentalidad de que queremos que el Estado nos dé todo y queremos vivir a la sopa boba. Tenemos el desprecio del mérito, del esfuerzo. Y todo eso, se quiera o no, va configurando un espectro social que al final hace que las instituciones se deterioren y que las cosas no funcionen. No solo, repito, en lo que podríamos llamar ya un ámbito moral, sino también en un ámbito meramente técnico. Alguien puede pensar que es casualidad, pero el lunes tuvimos un gran apagón. Claro, cuando hoy uno abre los periódicos, sobre todo los de internet, porque a los de papel no sé si les ha dado tiempo a recoger todos,
lo que se encuentra es un caos ferroviario, que de nuevo remite a falta de capacidad en la gestión de cuestiones ahora meramente técnicas. Nos están diciendo, no tengo capacidad para discutirlo, pero es un tema que quiero seguir porque no me cuadra del todo, pero puede ser que el caos que se ha producido en las líneas ferroviarias que venían del sur de España hacia Madrid, pues se debe a que ha habido un robo de cobre. Puede ser. Les reconozco que me llama la atención, porque no sé si ese robo se ha producido a media mañana o se produjo la noche del sábado. Me llama la atención. Pero el caso es que ha habido un caos ferroviario. Pero es que no es el primero. Es que hoy en día coger el tren en España se ha convertido en una lotería sobre si uno llegará o no a su destino y con qué nivel de retraso. Cosa que hace 15 años no pasaba. Me atrevo a decir, ni 10. De nuevo, una muestra que pone en evidencia que España está en un proceso de degeneración. Y creo que donde tenemos que buscar las causas, repito, es en que tenemos una decadencia moral. Una decadencia moral en el sentido que no somos una sociedad virtuosa. Y no somos una sociedad virtuosa porque no queremos vivir la virtud. Ha habido varios articulistas, ya saben que uno de mis preferidos es Enrique García Máquez, que tuvimos la suerte de tenerle aquí con todos nosotros y que yo les animo a todos ustedes a que lean su libro Ejecutoria, que glosamos aquí en el programa, que les ha llamado la atención la trivialización que muchas personas han empezado a hacer de el apagón. Como diciendo, bueno, el apagón no ha sido para tanto, ha tenido sus cosas buenas porque como a mucha gente no le duró la batería de los móviles, pues hemos estado menos pendientes del móvil, no hemos podido estar enganchados a los instrumentos electrónicos, hemos estado más en la calle con el conjunto de nuestros vecinos, familiares, como diciendo, hemos hecho más comunidad. Claro, y uno cuando oye este tipo de discursos, como diciendo, es que nos ha venido bien el apagón, a uno lo que le viene a la cabeza es que vivimos en un mundo infantil. ¿Cómo que nos ha venido bien el apagón para darnos cuenta de que muchas veces vivimos una cierta adicción a los móviles o a las pantallas? ¿Cómo que nos ha venido bien el apagón para darnos cuenta de que a lo mejor no vivimos vínculos con nuestra gente cercana y que vivimos una vida muy ensimismada en nosotros mismos? ¿Cómo que nos ha venido bien el apagón para darnos cuenta de que podemos vivir sin determinadas cosas que nos empeñamos en tener, pero que al final, si no las tenemos, nos damos cuenta que no pasa nada? Ve, yo creo que eso es vivir una vida un poco infantil. Creo que cualquier persona que se para a pensar, el problema es que no nos paramos a pensar, sabe que las pantallas tienen problemas para todos y en especial para los pequeños. Pero nadie, dejándose llevar de la comodidad, quiere enfrentarse a esa batalla. Creo que mucha gente es consciente de que vive la vida mirándose el ombligo y de que no se ocupa de los que tienen cerca. Para eso no hace falta que haya un apagón y que acabe bajando al jardín y acabe tomando una paella con varios amigos porque uno tenía paella y ya cocinó para todos. O he bajado al bar y me he sentado en una tertulia en la que no me siento nunca porque vivo ensimismado en mí mismo. Me parece que vivimos en un mundo infantil que parece que le tienen que decir las cosas y no es capaz de hacer autocrítica. O si nos vamos al lenguaje cristiano, examen de conciencia. Y creo que esto es grave. Y esto en buena medida explica por qué estamos como estamos. Porque en el fondo, dentro,
O sea, lo que hay dentro de esta infantilización es el desprecio de la virtud. O sea, qué bien que ha venido un apagón y me ha hecho vivir de una manera mejor a la que yo vivo habitualmente. Pues cambia de vida. Porque todavía, si de este apagón sacáramos esa conclusión, tenemos que cambiar de vida, pues bienvenido sea. Pero si todo se va a quedar en que, uy, qué bonito fue el día de apagón, pero luego voy a volver a la misma vida que antes, que es lo que nos va a pasar al 99,9%, eso quiere decir que somos infantiles y que en el fondo, repito, no queremos vivir la virtud. ¿Y por qué digo esto? Porque no queremos esforzarnos. Porque estamos permanentemente vendidos a la vida fácil que nos vende el mundo moderno, sin darnos cuenta, o sin querer, mejor dicho, darnos cuenta de que cuando el mundo nos vende una vida fácil, es a costa de que perdamos el señorío sobre nosotros mismos. Es a costa de que despreciemos la virtud. Repito, porque la virtud, vivir la virtud, no es más que tratar de vivir buscando la perfección a la que estamos llamados por nuestra propia naturaleza y también por gracia sobrenatural. Porque podemos vivir una perfección natural y luego una perfección a través de la gracia sobrenatural. Y creo que ahí está la clave. Entonces, uno, cuando escucha esos mensajes de qué bien nos ha venido, pues uno dice, hombre, que no digo que esto a veces no nos pase a todos, ¿no? Que de repente sucede un evento en nuestra vida que nos hace caer en la cuenta de cosas. Pero bueno, que muchas de las cosas que está diciendo la gente ya se vienen avisando. Entre ello, muchas veces desde la propia Iglesia. Entonces, bueno, creo que también tenemos que aprovechar este momento para darnos cuenta también de otra cosa, que creo que es importante, ¿no? Aparte de esta decadencia moral, que tiene una solución muy fácil, la respuesta a esto es decir, a partir de ahora voy a ser dueño de mi vida y yo voy a buscar la virtud y no voy a vivir la vida que me ofrecen otros, en este caso el mundo moderno, sino que si ahora he descubierto con el apagón de que hay otra vida mejor, esa es la que quiero vivir, aunque me suponga más esfuerzo que vivir con todas las facilidades que me propone el mundo moderno. Y con esto que nadie caiga en la cosa de decir, bueno, Luis Zayas nos llama a vivir en la selva. No, no, no. No estamos diciendo eso. Luis Zayas lo que quiere reflexionar con ustedes y compartir con ustedes es que tenemos que volver a ser dueños de nosotros mismos. Y que no tenemos que tener miedo al esfuerzo, al sacrificio, que nos debe gustar el trabajo bien hecho, que debemos recompensar el mérito, que no nos debe preocupar asumir responsabilidades, que no estamos aquí en la vida para que nos lo den todo, sino que estamos aquí en la vida para ganarnos las cosas, que estamos aquí en la vida para cuidar los vínculos naturales y sociales que todo hombre tiene, no para vivir una vida individualista y al margen de los demás. Eso es una vida virtuosa. Por supuesto, a eso luego le podemos meter el carácter trascendente, porque somos criaturas, porque somos creados, porque nos debemos al Creador, porque además ese Creador nos ha redimido, nos ha salvado del pecado. Yo creo que realmente estamos en un momento de dar ese paso, de dar ese paso. Y aquí también yo creo que es interesante el que también se nos empiecen a caer determinados prejuicios también a la hora de mirar el mundo, ¿no?
Escribía Ana Iris Simón en El País, me llegaba el artículo, y como ella decía, los negacionistas han vuelto a tener razón, ¿no? Ya saben todos ustedes que se ha puesto muy de moda lo de hablar de los negacionistas, ¿no? Que es una manera como de calificar para expulsarles a todos aquellos que tienen una opinión distinta de la que quiere imponer el mainstream. Perdón por utilizar el anglicismo, ¿no? El pensamiento dominante. Pensamiento dominante que utiliza todo. Los medios de comunicación, las instituciones, el sistema educativo para imponer su forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, de repente, cuando sale alguien y dice, no, esto no es así, le llaman negacionista como para expulsarle. Y decía, bueno, pues resulta que muchos dijeron que el COVID no venía de un pangolín, sino que venía de un laboratorio. Otros dijeron que las vacunas no iban a ser útiles contra el COVID. Y bueno, y todo eso se ha ido demostrando. Y se les llamaba negacionistas, ¿no? Pero luego parece que tuvieron razón. Y da algunos ejemplos mal, entre otros, aquellos que avisaban de que en España podía haber un apagón. Y el apagón sucedió. Y volvían a tener razón. Con eso, no digo que tengamos que dar la razón siempre a los que plantean cosas contrarias al pensamiento dominante. Lo que digo es que tenemos que empezar a tener criterio propio y a formar criterio. No cabe duda que para las cuestiones relevantes de la vida, ese criterio público, el criterio propio fundamentado en la verdad de la fe y en la doctrina social es una gran ventaja. Pero que tenemos que darnos cuenta de que desgraciadamente las administraciones llevan mucho tiempo demostrándonos que no nos cuentan las cosas como son y que no tienen empacho, muchas veces bajo el bonismo de decir no hay que generar inquietud, de no decirnos la verdad de la situación. Y de eso tenemos que aprender. Y esto tiene derivadas importantes, porque ahora que estamos en una discusión, y esto tiene que ver con la libertad de las personas, relacionadas con que en Europa nos quieren quitar el efectivo, pues yo le pregunto a ustedes qué hubieran hecho un día como ayer, como el lunes pasado, perdón, sin efectivo. Y cómo hubieran limitado su capacidad para sortear este momento de apagón sin dinero en efectivo. Pues ahora extrapolen a cómo podrían ustedes garantizar su libertad individual y familiar si solo existiera el euro digital y en cualquier momento una administración decidiera que usted no puede acceder al euro digital, cosa que podrá hacer dándole a un botón. ¿Dónde queda su libertad? Y ahora aquí no se trata de pensar si eso es muy posible o no, muy factible o no. El apagón nos ha demostrado que aquellas personas que no pudieron acceder al efectivo solo pudieron salir adelante gracias, como vi en algunos comercios cercanos, por la buena fe de esos propietarios de comercios que fiaban dinero a los que en ese momento no tenían efectivo. Bueno, pues son cosas a aprender. La importancia, por ejemplo, de la libertad individual y familiar de que exista efectivo. Y los problemas que pueden surgir para esa libertad si desaparece el efectivo. Quizá tenemos que aprender también a que no podemos estar esperando siempre que sea el Estado el que nos provea de todo. Que es algo, esa mentalidad socialdemócrata que se ha imbuido en toda Europa desde la posguerra mundial. Esa sensación de que nosotros no nos tenemos que preocupar porque el Estado nos va a dar de todo. Bueno, pues ya hemos visto que ahora el Estado no ha sido capaz de garantizar el suministro de luz. Y ya han visto ustedes todas las limitaciones que tienen si no hay luz. Bueno, pues a lo mejor hay que empezar a pensar
qué ajustes tengo que hacer en mi vida para poder sortear una situación como la actual, donde el Estado falla. Y creo que, por tanto, esto nos tiene que hacer sospechar de todas aquellas propuestas políticas que permanentemente nos invitan a dejar nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, en manos del Estado. Porque ahí lo que estamos cediendo es nuestra libertad. Y en ese punto, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia es clara. Ese tipo de medidas van contra el principio de subsidiariedad, van contra la libertad de participación de los ciudadanos y plantean un serio problema o riesgo de que los ciudadanos vean reducida su libertad de actuación. Creo que lo que hemos vivido con el apagón nos tiene que hacer reflexionar sobre la cosmovisión que tenemos sobre lo que es la vida pública, la vida política, la vida en sociedad. Y sobre la dejación de funciones que estamos haciendo muchas veces, no queriendo asumir la responsabilidad de nuestra propia vida y queriendo que sea el Estado el que se ocupe de ella. Ojalá el suceso que hemos vivido sirva para que los españoles tomemos conciencia de que es necesario un giro radical de raíz moral en nuestra sociedad. Y que solo el día que de verdad pensemos en que tenemos que construir nuestra sociedad a partir de nuestras vidas individuales y familiares ancladas en la virtud, realmente seremos capaces de dar la vuelta al proceso de decadencia que situaciones como lo que se ha vivido con los trenes ayer domingo y el lunes pasado con el apagón nos van poniendo cada vez más en evidencia. Me despido hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.